Hola amigos, seguimos en nuestro análisis del capítulo 2 del libro ¿Qué enseña realmente la Biblia?, que está dedicado a mostrar las pruebas que muestran los testigos de Jehová y otras denominaciones cristianas acerca de la inspiración divina de la Biblia. Te invito a ponerte los lentes del pensamiento crítico y sigamos analizando lo que dice la Biblia. El párrafo 8 va dedicado a mostrar que las personas que escribieron la Biblia tenían conocimientos científicos adelantados para la época. Citan de Isaías para decir que la Biblia muestra que la tierra es una esfera y que está colgada sobre nada. Como si los hebreos que escribieron esa parte de la Biblia hubieran recibido una revelación divina acerca de cómo es la tierra. Citan de Isaías 40:22 para decir que la tierra es una esfera. La palabra hebrea utilizada ahí es chug. Esa palabra significa círculo, no esfera. De hecho, los hebreos tenían otras palabras para referirse a esferas. Quienes hicieron la traducción de la Septuaginta al griego, tradujeron la palabra chug al griego gyros, que significa círculo. De acuerdo con la misma enciclopedia judaica, la gente de esa época creía que la tierra era un círculo, con un límite fijo, con pilares como cimientos, con un mar con límites fijos, con un domo de cristal de firmamento, y este domo tenía ventanas para permitir la lluvia, con agua por encima del domo de cristal y agua por debajo de la tierra. Te citan también Job 26:7, donde dice que la tierra cuelga sobre nada, pero no te mencionan los versículos que siguen. El versículo 11 dice que los cielos tienen columnas que los detienen, y Eclesiastés 1:5 nos dice que el sol corre presuroso hacia el lugar de donde sale todos los días. De hecho, el diablo llevó a Jesús a lo alto de una montaña, ¿te acuerdas de ese relato? Y ahí le mostró todos los reinos del mundo. ¿Sabes cómo es que Jesús vio todos los reinos del mundo desde la montaña? Porque ellos pensaban que la tierra era plana y desde ahí se veía toda la tierra. Sigue leyendo ahí Isaías 40:26, que dice que gracias al poder de Dios ninguna de las estrellas falta. Quien escribió eso de que la tierra es un círculo no sabía que las estrellas mueren, como todo en el universo. Examinemos ahora el relato de la creación, el que viene registrado ahí en Génesis. Génesis 2 nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas al principio, pero el agua está compuesta de hidrógeno y de oxígeno. Para que pueda existir el agua, primero el hidrógeno tuvo que haber formado las estrellas, y las estrellas, por medio de la fusión nuclear, tuvieron que haber producido los demás elementos de la tabla periódica. Y una estrella, cuando muere, explota y avienta al universo todos los elementos, como por ejemplo el oxígeno. De modo que el agua, hidrógeno y oxígeno se puede formar hasta después de que alguna de las estrellas haya explotado o haya liberado sus elementos. Pero el relato de Génesis nos dice que las estrellas fueron formadas después de la Tierra, porque el relato de Génesis es geocéntrico, y de hecho no nos dice que el Sol sea una estrella también. Después de todo, en Génesis 1, 16 y 17, nos dice que las estrellas fueron hechas para iluminación para nosotros, y además para señales. Sí, señales de estación y señales de zodiaco. No fue sino hasta mucho tiempo después que el zodiaco y los horóscopos fueron prohibidos en Israel. Y de hecho ahora en la actualidad sabemos que hay muchísimas más estrellas que no podemos ver y que no nos sirven de iluminación. Nosotros somos un puntito minúsculo, diminuto, insignificante en un universo gigante. Quien escribió Génesis 1, 14 y 15 no sabía que la lumbrera menor o luna no produce luz, sencillamente refleja la luz del sol, pero Dios hizo las dos lumbreras para que nos dieran luz. En Génesis 1, 6 y 7 nos dice que Dios dividió las aguas y las separó entre las aguas que estaban abajo y las aguas que formaban el firmamento. Como te dije anteriormente, las culturas de esa zona, en esa época, pensaban que el firmamento o el cielo estaba hecho de agua, y eso lo refleja el relato de Génesis. Aunque no lo creas, el cielo no está formado de agua. Génesis 1:21 nos sigue diciendo que Dios creó a los animales del mar y a las aves, y posteriormente creó a los animales de la tierra. Pero ahora, gracias a los registros fósiles, sabemos que esto no es cierto. Tanto los reptiles como los anfibios modernos surgieron antes que los mamíferos del agua, como por ejemplo las ballenas, y los mamíferos terrestres actuales surgieron antes que las aves. Y eso por decirte los animales actuales, porque no me voy a meter en dinosaurios y cosas por el estilo y especies ya extintas que la Biblia ni siquiera menciona, y que la gente que escribió la Biblia no tenía ni idea que habían existido. Génesis 1:24 nos dice que Dios creó a los animales salvajes y a los animales domésticos antes que a los seres humanos. Pero ahora, gracias a las técnicas de ADN, sabemos que los animales domésticos fueron seleccionados directamente por los humanos para que evolucionaran por medio de nuestra mano. Sabemos que tanto las vacas como los perros evolucionaron de animales salvajes, como el lobo. Incluso las plantas que actualmente comemos han sido seleccionadas para que cambien y sean mejores alimentos. Génesis 1:30 nos dice que Dios dio a los animales la vegetación para comer. Sí, a los tiranosaurios, a los leones, a los tigres, todos ellos que su cuerpo está preparado para comer carne, les dio la vegetación para comer.
Por cierto, los testigos de Jehová no creen que los días creativos sean 7 días literales, como muchos creacionistas. Los testigos están clasificados como creacionistas de tierra antigua, es decir, creen que los días son figurativos. Pero si lees Éxodo 20:11 te darás cuenta que los días a los que se refiere Génesis son días de 24 horas. A partir del versículo 4 del capítulo 2 de Génesis se nos registra otro relato de la creación, diferente al primer relato del capítulo 1. De hecho, los eruditos modernos tienen el consenso que estos relatos fueron hechos en diferentes épocas y por diferentes personas. En el capítulo 1 a Dios se le llama Elohim, como lo encuentras en la Biblia hebrea en muchísimos textos. Pero en el capítulo 2 a Dios se le empieza a llamar como Yahvé, Jehová, YHWH. En el versículo 5 del capítulo 2 se nos dice que anteriormente a la creación del hombre la tierra no llovía porque no había quien cultivar el campo. De hecho, la persona que escribió este relato pensaba que la agricultura había estado como parte del ser humano desde siempre. Ahora sabemos que no es así. A partir del versículo 7 se nos dice que Jehová formó al hombre, y después formó las plantas y los árboles frutales, y posteriormente empezó a formar a los animales, y los fue presentando al hombre para que les dieran nombre. Si te fijas, este relato es contradictorio al relato del capítulo 1. El versículo 14 nos dice que el río Éufrates se encontraba cerca del jardín de Edén. Pero si realmente pasó un diluvio global, ¿cómo es que todavía existe el río Éufrates? Ves que los dos relatos de la creación no son científicos. Diles a quienes creen estas historias que la mujer fue hecha de una costilla del hombre en un solo paso y rápido, y te dirán que eso es cierto, que es completamente lógico y cierto. Pero diles que todos evolucionamos poco a poco a través de millones de años, te dicen, no, eso no es posible. Pasemos a otro relato de Génesis. Fíjate en esta foto que te muestro. Es el organismo más pesado y más antiguo del planeta. Se calcula que tiene una vida aproximada de entre 50.000 y 80.000 años de antigüedad. Es una colonia de álamos. Los álamos son árboles que viven entre 100 y 130 años y son clonales. Es decir, de eso crece otro nuevo árbol y un poco más lejos otro nuevo árbol y así se van. Pero constituyen el mismo individuo clonal. ¿Conoces estos otros árboles? Algunos tienen entre 4.500 y 5.000 años de edad. ¿Conoces estos corales? Algunos tienen entre 5.000 y 10.000 años de edad y son muy sensibles al cambio de pH y al cambio de iluminación. ¿Sabes por qué son importantes estos organismos? Porque de haber sido cierto que existió un diluvio universal, como lo dice la Biblia, todos estos organismos no existirían ahorita. Además, piensa un poco. ¿Crees que un koala viajó desde Australia hasta Medio Oriente para subirse al arca? ¿Piensas que todas las especies del planeta caben en un arca? Y aún así, algo que me llamaba la atención de niño es que los testigos creen que Dios metió al arca a los animales según sus géneros. Y a partir de esos géneros se formó la diversidad del planeta en 4.000 años. Pero para formarse la diversidad del planeta por unos cuantos géneros tuvieron que haber evolucionado, tuvieron que haber cambiado. De modo que la idea de los testigos de que los géneros cambiaron es muy contradictoria a su idea de que no creen en la evolución. Levítico 11, 21 al 23 nos dice que los insectos de 4 patas eran inmundos para comer, excepto algunos insectos como la langosta. ¿Ves cuántas patas tiene la langosta? De hecho, no existen insectos en todo el planeta que tengan 4 patas. Todos los insectos tienen 6 patas. Levítico 11, 5 y 6 nos dice que las liebres son rumiantes. Por eso no es cierto. Tanto los conejos como las liebres no son rumiantes. Ellos ingieren la comida y por las noches desechan heces cubiertas de moco que por las mañanas se vuelven a comer. Su aparato digestivo no alcanza a digerir bien el alimento y lo tienen que volver a comer, pero de sus heces, a diferencia de los rumiantes, que tienen un aparato digestivo muy diferente a ellos. ¿Tú crees que este sistema digestivo de tener que volver a comer tus heces sea un diseño inteligente? El monstruo marino Leviatán, que aparece en varios versículos de la Biblia, no existe. Tanto los hebreos antiguos como las otras naciones alrededor de ellos creían que existía un dragón marino que escupía fuego. Es parte de la cultura heredada de Babilonia y de algunas otras civilizaciones de por ahí. Puedes encontrar la descripción de este dragón en Job 41, pero te recalco los versículos del 18 al 20. Los testigos dicen que es un animal marino, pero ¿conoces algún animal marino que arroje fuego y que le salga humo por las narices? Salmo 74:14 lo describe con múltiples cabezas, tal y cual era la leyenda cananea. Otro nombre que se le da en la Biblia es Rahab. Isaías 27:1 nos dice que Jehová algún día va a destruir al dragón marino
que tanto miedo les causaba a las culturas de esa época. La misma enciclopedia judaica nos dice que ese dragón es el mismo dragón babilonio llamado Tiamat. Lee Isaías 51:9 y leerás que YHWH hiere al dragón. Y aquí sí lee otras traducciones de la Biblia, porque la traducción de los testigos oculta este hecho, aunque puedes leer la referencia y ahí dice dragón. Este versículo es referencia directa a la mitología babilonia de Marduk y Tiamat. El monstruo terrestre Behemoth era también parte de la mitología hebrea. Los testigos lo relacionan con un hipopótamo, con un cocodrilo. Lee Job 40 y me dices si el hipopótamo tiene una cola como cedro o si el cocodrilo come hierba. También ahí dice que fue una de las primeras creaciones de Dios. El libro de Enoch que te mencioné en el video anterior, en el capítulo 60 nos dice que tanto Leviatán como Behemoth fueron criaturas hechas por Dios para cuidar el mar y para cuidar la tierra. También se nos menciona de otra criatura llamada Sis, que fue una criatura voladora, parecida a un grifo, que fue creada para cuidar los cielos. Y las tres van a ser usadas en el día del Señor. Gracias a la pieza arqueológica ugarítica de Baal, podemos conocer qué hay detrás de estas bestias mitológicas que vienen en la Biblia y las leyendas que lo acompañaban. Y conocemos la mitología hebrea y de dónde surgió. Si te crearon como testigo de Jehová, es muy raro relacionar la Biblia con mitología, ¿verdad? Y tanto la cultura hebrea como las otras culturas cercanas de esa época creían que el arco iris había sido dado por Dios como una señal. Pero ahora sabemos que el arco iris es un efecto de la luz al pasar por las partículas del agua. ¿Crees realmente que el arco iris no existía antes del diluvio? Para que esto no existiera, tendría que no haber existido la luz y el agua. Génesis 30:37 nos dice lo que la gente creía acerca de la genética. Ahí Jacob pone unos palos con unos trocitos blancos moteados en los abrevaderos de las cabras, para que las cabras que se preñen viendo esos palitos tengan hijos moteados. Es un versículo muy interesante. Olvídate de Mendel y de todo lo que sabemos de genética. Y bueno, esto es una pequeña muestrita de que la Biblia no es científica, no es para nada científica. Te invito a que hagas tu propia investigación y recuerda que si algo es la verdad, va a seguir siendo la verdad aunque leas. En lo que hemos visto a lo largo de estos dos videos, ¿has visto alguna contradicción de la Biblia? ¿O has visto algo que vaya en contra de la ciencia moderna? Recuerda que esto no va en contra de tus creencias. Es un análisis crítico de lo que enseñan los testigos de Jehová acerca de la Biblia. En el próximo video te comentaré lo que dicen los testigos acerca de las leyes divinas avanzadas para la época que vienen en la Biblia. Nos vemos.